Exacto. Vamos a presentar a nuestro panel de los abrazos, sí señores, porque nos estamos abrazando aquí, con en el estudio el diputado Luis Cuello, del PC, por supuesto, por eso le pusimos el panel de los abrazos. Muchas gracias, diputado, por estar esta mañana aquí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ustedes después de ayer, larga jornada. Y a través del Zoom tenemos también a la diputada Natalie Castillo, quien se va a conectar en breve. Tuvimos ahí, ¿ven? Son cosas que, pero si tuvieran más aporte, no pasaría. Exactamente, podríamos comprar YouTube dedicado, Zoom, que no dure 45 minutos. De todo para comunicarnos con nuestros entrevistados. Hoy, ¿cómo estuvo ayer la jornada, diputado? Voy a partir por preguntarle de inmediato esta jornada de... Nosotros le pusimos como el hemicirco, porque ya era como, de verdad, esta acusación constitucional contra el ministro Jackson, que no tuvo mucho sustento jurídico, ¿no? No, la verdad es que fue una pérdida de tiempo, porque así nomás. De todas las acusaciones que hemos visto, de distinta naturaleza, contra distintos ministros, autoridades, yo creo que esta fue una de las más pobres desde el punto de vista jurídico. No había ninguna razón ni de derecho ni de hecho para poder acusar al ministro Jackson, y eso se notó también no solamente en el texto de la acusación, sino que también se notó en la defensa que hizo el Partido Republicano, la extrema derecha, que planteó esta acusación, que encontró cierto eco en otros partidos de derecha. Pero la verdad es que no tenía ningún sustento, la pobreza de los argumentos, la agresividad también del lenguaje usado por la ultraderecha en contra del ministro, en contra del gobierno. Y afortunadamente yo creo que dentro de la oposición a algunos le hizo sentido esta falta de argumentación. Yo hablé con varios y me decían, en realidad esto no tiene bien ni cabeza, y eso se expresó en la segunda votación, que fue la votación del fondo. Pasó la cuestión previa, hizo una muy buena defensa también la abogada del ministro Jackson, y estamos ahora entrando otra semana donde tendremos otra acusación contra la exministra Ríos, pero por lo menos hemos, creo yo, sorteado exitosamente esta primera valla, y ojalá que también sea un anticipo de lo que va a ocurrir la próxima semana cuando votemos la acusación en contra de la ministra de Justicia, ex ministra de Justicia Marcela Ríos. Exactamente. Nos preguntamos nosotros si cuando pasan este tipo de cosas y hay negociaciones, etcétera, se ponen de acuerdo, hay cosas que se dan a cambio, o no pasa tanto eso. Yo espero que eso no ocurra, porque en definitiva nosotros como fuerzas que apoyamos al gobierno teníamos la plena convicción de que este era un ataque del Partido Republicano para generar un ambiente para desestabilizar al gobierno del presidente Boric, y por lo tanto sí o sí teníamos que estar todos los diputados y diputadas en el hemiciclo. De hecho, varios tenían problemas de salud, sin embargo hicieron el esfuerzo, llegaron ayer a la Cámara de Diputados y Diputadas para poder votar y respaldar al gobierno. Entonces yo creo que eso está fuera de debate. Aquí dice NFBM, dice saludos desde Algarrobo para nuestro diputado Luis Cuello. Y Víctor Guzmán, yo me reía sola porque dice, los republicanos quedaron con Cuello. Gracias, no se molesten. Está bueno ese remate. Oye, con tantas acusaciones, ¿les queda tiempo para legislar? Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos preocupados de legislar en las grandes reformas. Yo solamente menciono dos cosas importantes. Una en el ámbito de lo que ha presentado el gobierno, que es la reforma de pensiones. Pertenezco a la Comisión de Trabajo de la Cámara. Ah, mira, qué interesante. Tenemos una discusión bastante dura desde el punto de vista político, técnico, pero yo creo que estamos avanzando, estamos a punto de votarla en general, y es una reforma que es urgente para la gente. Si en definitiva las AFP están entregando pensiones que son pensiones de miseria. Otros oponen cuestiones colaterales, dicen que no, que hay que hablar acá de la propiedad, de la libertad de elegir. En realidad no sé si realmente eso resuelve la vida de la gente. Yo creo que lo que resuelve la vida de la gente es tener una buena pensión. Claro. Pero eso lo ponen en último lugar, igual que las AFP. Entonces, algunos quieren insistir en un modelo fracasado, pero tenemos una buena reforma que introduce solidaridad al sistema, que recupera el rol del Estado, la seguridad pública, entonces, la seguridad social, perdón, entonces eso es relevante. Así que estamos legislando sin duda y trabajando harto en función de lograr también cumplir con los compromisos, eso es fundamental. Uh-huh. Diputado, tú has sido, como abogado y después como asesor legislativo, un conocedor de los triquiñuelas del Congreso. Pero justamente estuvimos conversando al comienzo del programa con la SU y con la Ale, este uso de las acusaciones constitucionales de forma destructiva. Ahora, la realidad es que una acusación constitucional siempre es
algo cuasi judicial. No es lo mismo que enfrentar un tribunal con una acusación por transgredir una ley. Eso siempre tiene un componente político. En tu opinión, ¿se ha puesto distinto últimamente ese uso de las acusaciones constitucionales? ¿Y cómo podemos definir eso más estrictamente? Porque dicen siempre son políticas las acusaciones, y eso de la interpretación de la derecha, de hecho que lo hizo y lo pusimos ayer, fue Joaquín Lavín, Sí. diciendo yo siempre estaba en contra de eso, cuando lo hicieron contra Chadwick mal, cuando hacen contra Jackson lo mismo. Entonces eso yo creo una falsa equivalencia, pero ¿cómo se defiende entre esa crítica de la derecha? Claro, es una comparación que no es muy afortunada, hay un mar de diferencia. Sí. Pero es que, claro, las acusaciones constitucionales son un instrumento de fiscalización de la Cámara, del Congreso, que tiene una naturaleza bien sui generis, porque es política y jurídica, o sea, también hay un control político. El punto es que tenga unos fundamentos, o sea, que encuentre base en los hechos y que también tenga que ver con hechos personales del ministro o la persona acusada. O sea, acá se está acusando al ministro Jackson de algo que él nunca hizo, que incluso la propia persona que lo estaba denunciando reconoció en la comisión que nunca se comunicó con él mediante ninguna vía, por lo tanto no había ningún hecho personal. Entonces eso tiene que ver con los fundamentos. Claro. Y yo creo que siempre es legítimo que se ocupen las acusaciones. Es un instrumento de control político que tiene que usarse en un sistema como el nuestro. Exacto. Ya que tú mencionas, efectivamente yo trabajé como jefe asesor del Comité del Partido Comunista antes de ser parlamentario y me correspondió redactar con un equipo de otros colegas la acusación contra Piñera, la primera, Wow. que tenía mucho fundamento porque tenía que ver con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno Piñera, y eso que estaba fundado, obviamente no había sentencia, por eso es que no un control judicial, no había sentencias, pero sí existían informes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos que daban cuenta de la persecución contra la disidencia que se expresaba en las calles, bueno, de las múltiples lesiones oculares a las personas. Entonces, hay un fundamento que es real y que nadie puede desmentir. Entonces, acá se trata finalmente de tener argumentos para acusar, más allá, obviamente, de que hay detrás de esto, obviamente, un juicio y una posición política. Cuesta creer que esa se perdió, ¿ah? Es que Como ahí tenía tantos fundamentos, ¿no? Ahí quedamos en esa misma pregunta, ¿esto es político o es como más bien ver los hechos? Porque si tú tienes todos los hechos con pruebas de que alguien sea responsable de ciertos crímenes, delitos, muertes, etcétera, sin embargo, políticamente no están los votos, así que igual no se ganó. Claro. Entonces, al final, está atravesado siempre por lo político, aunque hayan tal vez pruebas concretas de que alguien, no sé, está incumpliendo su Que trabajo. al final uno asume que la oposición siempre va a estar en la posición que los ministros del gobierno, las ministras, no están haciendo un buen trabajo, por algo son oposición. Entonces, el momento en que ellos deciden cruzar esa línea, decir una cosa es que no están haciendo una gestión buena según nuestro parecer y que están haciendo una gestión tan mala que se puede acusar constitucionalmente, ahí genera un problema del buen criterio de los parlamentarios y hasta ahora los parlamentarios no han muestro mucho buen criterio. Así como- Poco. Bueno, es que por ejemplo, yo creo que, a ver, ahora se acusó a la ex ministra de Justicia por los indultos. O sea, ¿qué más absurdo que hacer una acusación respecto del ejercicio de una atribución constitucional? Todos los presidentes de la República, Es absurdo. uno, como lo comparta o no, tienen la facultad de Claro. indultar personas condenadas, y eso lo hizo Piñera en mucho mayor número. Y también lo hizo ahora el presidente Boric. Entonces, en consecuencia, es una cuestión que no tiene tampoco sustento. Entonces, a lo que voy es que puede existir sin duda un uso abusivo de este instrumento para, en el fondo, entorpecer la labor del gobierno, cuestionarlo ante la opinión pública y, por supuesto, también yo creo que acá hay un objetivo distinto que tiene que ver con el otro tema que podemos conversar, que yo creo que la derecha, y en particular algunos partidos, quieren levantar también una cortina de humo a partir de los indultos para ocultar que está ocurriendo por debajo un caso de corrupción que parece muy chiquitito, pero en realidad es bastante enorme y que puede tener otras ramificaciones. Súper interesante porque pasa usted, diputado, justamente al tema que queremos conversar en específico, ¿no es cierto? Hoy día no va a poder conectarse, lo informo para quienes están desde antes conectados, la diputada Natalie Castillo tuvo que retirarse, pero quería justamente preguntarle sobre eso, porque usted creo que es el que va a llevar, ¿no es cierto?, está tratando de juntar las firmas, ¿no?, para abrir una comisión investigadora sobre el caso de Torrealba en Vitacura. Y claro, da la impresión que tanto las acusaciones constitucionales muchas veces se usan con ese fin, como mantener un tema que de otra forma no se habría mantenido en la agenda, como es el de los indultos, y por otro lado tapar esta corrupción enorme. Ayer leíamos un informe internacional de Ipsos que dice que los chilenos somos el país
donde más preocupación hay por la violencia y el crimen. Pero hay casi nula preocupación por la corrupción financiera y política. Entonces, cuesta creerlo, digamos, o sea, nos preocupe tanto la violencia y el crimen ya. Bueno, que te roben el celular es mala onda, qué sé yo, que te roben en la casa, para qué decir, terrible, porque uno igual queda bien traumado, pero la verdad es que eso versus que también nos estén robando en nuestras narices durante años, pero años. O sea, de verdad hay un montón de municipios que estuvieron en manos principalmente de la UDI, después de RN, ¿verdad? Después algunos ex concertación, pero de verdad como que llama la atención que a la gente no le importe eso, como que no importa que te estén robando en tus propias narices, increíble, ¿no? Se ha naturalizado ese tipo de error. Pasó, es increíble. Sí, como dicen, se ha naturalizado porque en definitiva aquí estamos hablando de corrupción a gran escala, ¿no? Esto no Claro. es la coima pequeña para obtener, qué sé yo, sacarse un parto o algo así, sino que corrupción a gran escala, que incluso yo, para recordar algo, tiene consecuencias desde el punto de vista legislativo. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Qué ocurrió con la ley de pesca? La ley de pesca fue un fruto de la corrupción y sin embargo hoy día aún no podemos aprobar una ley que anula la ley de pesca. Y Chile ha suscrito varios convenios internacionales que obligan al Estado, por ejemplo, a poder remover las consecuencias de la corrupción. Y ciertamente que una consecuencia de la corrupción es la ley de pesca que fue diseñada en función de los intereses de algunos grupos económicos. Y en el caso de lo que está pasando en Vitacura, que aparentemente no solamente es Vitacura, porque han salido algunas informaciones que conectan el municipio de Vitacura con Lo Barnechea, en el sentido que acá existió un verdadero modus operandi a través de la creación de organismos de colaboración, organizaciones comunitarias, funcionales, que recibían subvenciones del municipio para prestar servicio a la comunidad. Pero claro, salían de ahí billetes en maletines o en depósitos en efectivo para el exalcalde y que también puede tener una implicancia respecto del financiamiento ilegal de la política. Hay varios testimonios que así lo indican. Entonces, en Lo Barnechea, según se ha publicado también en la prensa, también se empleó un mecanismo similar y ahí también aparecen nombres que se repiten, como el del exintendente Felipe Guevara, que también trabajó junto a Torrealba y que es indicado por algunos como el cerebro detrás de esta maquinaria que tiene que ver con la fundación de estos organismos que eran Vita Emprende, Vita Salud, Vita Deporte, que finalmente operaban como herramientas para desviar y para triangular recursos que aún no sabemos hasta dónde llegan. Entonces creo que ahí el Congreso tiene que hacer algo, por eso nosotros estamos impulsando con varios parlamentarios y parlamentarias una comisión investigadora. Lamentablemente no se puede investigar directamente el municipio, hay una limitación constitucional, pero sí, lo que sí podemos investigar, y ya la comisión ya fue declarada admisible, es que se puede investigar qué ocurrió con las corporaciones, porque ahí obviamente que estas corporaciones contrataban gente con el Código del Trabajo, tributaban, o sea, acá por supuesto que hay relaciones con la Subdere, con impuestos internos, con la División del Trabajo, y eso nosotros vamos a investigar para en definitiva aclarar hacia dónde va esto y también qué podemos hacer hacia el futuro, cómo evitar que se usen estas fórmulas para también que se han repetido mucho a través de las corporaciones para desviar recursos. Interesante porque hasta dónde llega, digamos, que quienes estuvieron metidos, hasta dónde van a llegar estas investigaciones. Es súper interesante. ¿Se van a lograr los votos o no? ¿Cuánto necesitan? ¿O las firmas ya se lograron? ¿Cuántas necesitan? Sí, yo espero que sí. Mira, se requieren 62 firmas. Que es 40% del Congreso. Así es, tal cual, para que sea presentada la solicitud de comisión y luego se vota y el quórum es el mismo. O sea, se requieren 62 votos y firmas. No es tanto. ¿Ya? Perfecto. No, pero hemos estado conversando con varias bancadas del oficialismo para poder recabar la firma. Yo también hago la invitación también a la oposición, si yo creo que tampoco uno puede meter a todo el mundo al mismo saco. O sea, hay gente de derecha que sin duda hace un cuestionamiento respecto a esta práctica de corrupción porque también los perjudica desde el punto de vista de la imagen. Entonces yo también invito a que gente de derecha, ojalá, de hecho los invitamos en la oficina virtual, que firmen esta investigadora para que sea votada prontamente y que vamos a llegar a la verdad. Y va a pasar algo, ¿no? Porque uno ve que de repente hacen comisiones investigadoras y no llegan ni los que están citados a declarar. Ni los guardias. Claro, ni los guardias del Congreso llegan. ¿Qué piensa usted? No, ¿Sirven las comisiones investigadoras? Sí, las comisiones investigadoras sirven, sin duda. Yo creo que si hacemos un trabajo serio, una buena planificación, y como digo, también esto también lo pensamos bien cuál era el objetivo de la comisión investigadora, y por lo tanto yo creo que acá se va a requerir colaboración del gobierno, del municipio. Mira, nosotros queremos citar una sesión especial que va a quedar para marzo finalmente, para que vaya el presidente del Consejo para la Transparencia y que
Ojalá asista la alcaldesa de Vitacura, que obviamente representa a la comunidad afectada. Lamentablemente la derecha se opuso a que ella expusiera ante la Cámara de Diputados y No te puedo Diputadas. creer. Se opuso, Chile Vamos se opuso para que bloqueó que una alcaldesa que además de Chile Vamos, bueno, fuera ahí y entregara su opinión. Entonces nosotros esperamos que reflexionen, bueno, le den una vuelta y permitan que vaya la alcaldesa porque realmente queremos escucharla. Claro, capaz que la tengan medio aislada por haber ¿Sabes hecho que esto. me da ¿no? miedo hablar de ese tipo de personas a mí? ¿De ¿No qué? será que uno puede desaparecer? Claro. No, porque como qué guardan nervio. dinero en maletines. Yo digo que cuando se naturaliza el dinero en maletines, yo creo que entramos en una dimensión como de las series de Breaking Bad. Claro. Yo lo vi en series en Ozark. Claro. Era una serie de narcotraficantes donde aparecían billetes en las paredes y no, me da mucho miedo hablar de estos temas. Yo me voy a restar. me voy a quedar en el mundo de la comedia porque prefiero no saber. Claro. No, es que es bien impactante todo lo que hemos escuchado y visto. Recuerden que ustedes pueden mandar sus comentarios a propósito de esto, al más 569-9101-0672. Y en esta ocasión no es necesario que diga su nombre real. Pues, si tiene miedo puede evitarlo. Yo digo, si tú ves como parlamentario que alguien, una autoridad, está cometiendo un delito, tú lo sabes, tienes información y tienes pruebas, aquí no debería ser, es que ahora yo voy a negociar algo si no te voy a acusar. O si me dan lo que yo quiero, entonces no te vamos a acusar, porque tú eres de nuestro bando. Si tú tienes información de que alguna autoridad está cometiendo algo ilegal, no debería ser cuestión de quién tiene más votos, que esta cuestión se lleve a tribunales y se lleve a donde se tenga que llevar. O sea, yo no puedo entender que frente a crímenes contra los derechos humanos, desfalcos, corrupción o cualquier otro delito, ustedes tengan que negociar si tienen los votos suficientes para denunciar esto. Se supone que si ustedes ven que hay algo que está ocurriendo que es ilegal, debería ser su obligación levantar una acusación como esta. Eso es lo que yo creo. Aquí tenemos un deber como Parlamento de buscar la transparencia, de luchar por la probidad y también, en el fondo, sacar conclusiones que nos permitan parar esto, porque esto no es la primera vez que tenemos esta figura. Yo soy diputado por la región de Valparaíso, Algarrobo, Claro. alguien está hablando de Algarrobo, y en Viña del Mar sufrimos también el flagelo de la corrupción Terrible. por muchos años bajo la administración de la UDI, y eso ha significado tener un forado desde el punto de vista presupuestario que ha dificultado muchísimo la labor del nuevo municipio, porque realmente fue mucho dinero el que se sacó de forma irregular. Entonces, creo que también tenemos un deber de legislar en ese sentido, pero también, por supuesto, de hacer un control político, que esa es nuestra función, y de, en definitiva, esclarecer estos hechos. Más allá de que, obviamente, acá hay una investigación penal, está en el Ministerio Público, hay una querella del Consejo de Defensa del Estado, y también al respecto, bueno, nos preocupa, nos llamó la atención lo que ocurrió con las revelaciones en torno a el potencial vínculo laboral entre el nuevo fiscal nacional con el ex intendente Bueno, Felipe Guevara. era justo la pregunta que le quería hacer, porque no sé si efectivamente estas investigaciones se ven teñidas por estos vínculos, ¿no? Porque se ha sabido que trabajó para la Municipalidad de Vitacura, vínculo que quería negar además, para la de Lo Barnechea también. Entonces como que, uno se pregunta, ¿el nuevo fiscal nacional irá a cerrar todas las investigaciones como Abbott al final? ¿Por esta vínculo que existe? O que existió más bien. Bueno, yo espero que no, naturalmente. Yo espero que el Ministerio Público haga una labor rigurosa, celosa respecto de esta investigación penal que como digo, puede tener muchas implicancias y no sabemos hasta dónde llega. Y claro, lo que apareció en los medios de comunicación respecto de este vínculo laboral con el municipio, bueno, el fiscal nacional dice que él no conoce a Guevara, eso es lo que sostiene. Sí. Ahora, Cuesta creerlo igual, mira, habiendo trabajado más de 50 veces con él. sí, claro, pero es lo que afirma el fiscal nacional. Claro. Pero más allá de eso, de todas maneras, a mi juicio, existe, lo conozca o no, existe una circunstancia que afecta su imparcialidad y su objetividad. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que nosotros pedimos públicamente la semana pasada, cuando subimos este antecedente, fue que el fiscal nacional se inhabilite de conocer cualquier aspecto relacionado con esta investigación. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento? El año 2015, en el contexto del caso SQM, el fiscal Abbott que el fiscal nacional tomó personalmente la causa Claro. Penal, ¿ya? Porque se inhabilitó otro fiscal y por lo tanto eso puede ocurrir. Entonces por eso nosotros planteamos esto para prevenir. El fiscal ha dicho que él se va a inhabilitar en todo aquello que corresponda, nos parece bien, pero creo que lo importante acá, para despejar cualquier sombra de duda respecto a lo que pregunta Alejandra, es que el Ministerio Público actúe rigurosamente y llegue a toda la verdad, caiga quien caiga. Yo creo que la única forma acá de recuperar la confianza de todas las instituciones
Parlamento, Fiscalía, Ministerio Público, tribunales, es justamente llegando a la verdad y también estableciendo penas que sean ejemplares. O sea, hoy día solamente, por el caso Corpesca, hay un ex parlamentario, Orpiz, que sufrió una condena de cárcel, pero bueno, sabemos de las clases de ética, entonces yo creo que acá también hay que dar una señal potente frente a la corrupción. Tal cual. En Facebook, Margarita Aguilar dice, saludos al diputado Luis Cuello, que le vaya bien en su gestión. Ana Cruces Gallegos, un gran saludo al diputado Luis Cuello. En YouTube, Alex Tirado dice, hay que darle mucha luz al caso de Vitacura y Barnechea, ya que Guevara también fue intendente. Y ahí se salvó de una acusación constitucional Guevara, ¿no? ¿Se acuerdan? Leonor Rivera dice, vamos por esa reforma previsional para mejorar las pensiones en forma real. Y Giselle Morales dice, yo pienso que en los fascistas del Partido Republicano de Chile, me da, corre, dice. El mismo formato en Brasil, Chile, España, Alemania. Bueno, sí, eso es verdad. Y Nicolás Peredo dice, aprovechen de hablar del famoso acuerdo con olor a cocina constitucional. Y ríe el diputado. ¿Qué le parece el acuerdo constitucional? ¿Cómo va avanzando eso, diputado? Hemos visto que al menos funcionó lo que han hecho los partidos políticos, digamos, más allá de cualquier otra cosa. ¿Va a ir 1, 2 listas, el oficialismo? ¿Se sabe todo? ¿Cuándo se va a saber eso? Bueno, puedo hacer 2 comentarios. Lo primero es que este acuerdo se da en un contexto que donde venimos saliendo de una derrota del plebiscito, es un antecedente que no hay que negar, y donde además enfrentamos una distribución de las fuerzas políticas en el Parlamento que es desventajosa para quienes estamos por los cambios. Entonces, se obtuvo, digamos, lo que se obtuvo. Lo que se pudo lograr fue este acuerdo. A mí no me gusta porque claramente nosotros preferíamos, y siempre estuvimos como Partido Comunista bregando por un órgano mucho más amplio, 100% electo, ya sin esta comisión de expertos, pero bueno, fue lo que se obtuvo. Entonces, a mí me parece que este va a ser un espacio para poder crear una constitución que sea habilitante, que pueda habilitar un Estado social de derecho. Creo que eso es lo que se puede avanzar ahora. Ahora, lo que yo quiero decir es que acá la historia no se termina ni mucho menos. Acá este no es el fin de la historia, este no va a ser la última constitución y por lo tanto es una posibilidad de avanzar. Pero por supuesto que aquí hay un camino que necesitar respecto, donde no solamente están los partidos políticos, sino que también el movimiento social que tiene un rol acá para presionar y lograr los cambios. Finalmente, recordemos lo que pasó con la revuelta popular, donde todos pensaban que era imposible lograr un plebiscito porque tenía un quórum muy elevado en el Parlamento, sin embargo, con la presión en las calles, eso se logró. Entonces, hoy día, claro, estamos en un momento en que ciertamente que hay una cierta desazón y eso obviamente que dificulta avanzar en esto, pero hay que disputar todos los espacios y nosotros estamos en esa línea. Usted habla del movimiento social, pero los movimientos sociales no han sido convocados por ahora, ¿no? Y han sido fuertemente reprimidos. Exacto. Hemos visto cosas espantosas con las pocas personas que se juntan en las calles por cualquier motivo. Entonces, claro, cuesta creer que va a pasar algo más con los movimientos sociales o van a ser invitados por algunas fuerzas políticas también. O sea, mira, dentro de este acuerdo con las restricciones, limitaciones que tiene, que eso es un dato de la causa, nosotros al menos pudimos lograr que se incorporaran ciertos mecanismos de participación. Uno de ellos tiene que ver con la iniciativa popular de norma. Yo creo que eso también... va a haber iniciativa popular de norma. Va a estar, porque nosotros insistimos muchísimo en eso, logramos incorporar en la reforma constitucional. Yo estuve participando también en ese proceso, junto con otros compañeros y compañeras. Entonces, creo que al menos es una ventana que nos permite también que, en definitiva, movilizar en torno a demandas populares que obviamente todavía no están resueltas. Claro. Hassan. Yo creo que junto con gran parte de nuestra audiencia es bien escéptico frente a ese proceso y a mí me pongo a pensar por qué esta urgencia con volver al proceso de cambio constitucional. Había siempre una tesis de la necesidad de hacer cambios a la Constitución para facilitar posteriormente los cambios de política pública. Al final nadie cambia una Constitución porque es la cosa que más quiere la gente. La gente quiere cambios concretos en su vida, quiere pensiones más altas, quiere salarios más altos, quiere derechos sociales. La Constitución no es eso, la Constitución es un mecanismo para habilitar cambios posteriores. Ahora, si eso fue rechazado por una serie de razones que habría que analizar en más profundidad. Mientras tanto, se sigue el impulso de las reformas, ¿ya? Entonces se invierte la tesis por fuerza mayor. Se va a hacer los cambios prácticos antes de los cambios de la estructura constitucional. En una situación donde la coyuntura es tan desfavorable por razones también externas, ¿cierto? Un contexto económico difícil, mundial, el legado de las decisiones malas de Piñera en los tiempos de pandemia.
en esa situación, lamentablemente, las fuerzas que quieren una nueva constitución más profundamente democrática van a terminar pagando el pato de lo que pasa con Putin y con Piñera, que es una mala cosa. Entonces uno podría esperar seguir con la agenda de los cambios concretos y ver el proceso constituyente más en el mediano y largo plazo. Es esa cosa de llamar a elecciones. No, está demasiado elecciones, como estamos elección tras elección tras elección. La posibilidad de esperar un tiempo para una mayor reflexión, para masticar el resultado de 4 de septiembre del año pasado, daría al país más tiempo para tener un debate constitucional más maduro. ¿Por qué el apuro en cambiar eso? Y tomando en cuenta los riesgos que entonces uno va a terminar con un texto constitucional muy similar al de 80, claro, pero aún peor porque tiene legitimidad democrática, haciéndolo más difícil cambiar después. Peor no vamos a tener nada que la del 80. Yo creo que primero acá hay un mandato popular que se expresó en 2020 que nadie puede desconocerlo. Claro. Y que es que la vieja constitución del 80 debe ser derogada, ser reemplazada por una que sea redactada en democracia. Claro. Eso es lo primero. Entonces por eso que eso explica también que hay que avanzar. Yo creo que en definitiva esto se trata de evaluar cuáles son las condiciones desde el punto de vista de la subjetividad de la gente, desde el punto de vista económico que tú mencionas, pero también que hay una necesidad de superar esa constitución y la verdad es que frente al dilema, ¿esperamos? ¿Cuánto esperamos? ¿Cuándo vendrán las condiciones ideales? Tal vez nunca, o sea, no sabemos. Nosotros creo yo que ante la disyuntiva nos quedamos de brazos cruzados esperando que llegue la primavera. Yo creo que no es el camino. Por lo tanto, a mi juicio lo que hay que hacer ahora, en mi opinión, entendiendo cuál es tu posición, es que debemos avanzar en paralelo, tanto en este proceso constitucional con las limitaciones y restricciones que tiene, que insisto, eso es un dato de la causa, que nadie dice que esto es maravilloso, para nada, pero avanzar en ello para tener un marco mucho más democrático y en segundo lugar, en paralelo, estamos también avanzando en las reformas comprometidas por el programa de gobierno, que son reformas que, por supuesto, que apuntan a poder desmontar el modelo económico que tiene que ver con la reforma tributaria, la reforma de pensiones, y ahí tenemos una batalla muy fuerte que dar. Porque sí, que no tenemos la mayoría del Congreso, pero sí, por ejemplo, yo quiero decir respecto a las pensiones que han salido encuestas muy interesantes, que pese a la enorme maquinaria publicitaria de las AFP, dan cuenta que la gente sí valora la solidaridad en las pensiones, sí valora, por ejemplo, que los trabajadores de mayores ingresos puedan contribuir a los trabajadores de menores ingresos, y es un dato relevante. Entonces, en definitiva, a eso iba con lo del movimiento social. O sea, por ejemplo, si la reforma de las pensiones tiene respaldo popular, más allá de que la derecha quiera defender, porque a veces lo hacen de forma muy abierta, defender los intereses de la industria de la AFP, bueno, yo creo que no van a poder negarse a poder aprobar una reforma que aumente las pensiones de las personas. Qué difícil ahí, porque para la Convención Constitucional, digamos, el 4 de septiembre lograron convencer a la gente de que después de que más de 1 millón de personas votaron, me acuerdo, por no más FP, lograron convencer a la gente de que... Pero quizás de que se con mi platita no. Quizás la gente no se convenció ni de una ni de otra, sino que cualquier cosa que viniera de la autoridad le iban a decir que no. También puede ser, es muy probable, algunas personas sí, claro, por eso Hassan decía haber esperado a entender bien el proceso aquel que nos llevó a perder y que ganar el rechazo, digamos, ¿no? Como que pero mientras la Constitución la van a cambiar estos expertos y ustedes ahí en la Cámara, y tú dices que no hay forma de que sea peor. Ok, pensemos que eso sea así. Yo siempre creo que todo puede ser peor. Todo puede ser peor. Pero imaginemos que eso es así. La vida me ha dicho que sí. La vida me dice que se puede llegar más abajo todavía. Y hay grandes bloques de cosas que son muy importantes. Reforma tributaria, reforma de pensiones como eje fundamental del gobierno. Esas son cosas a largo plazo, que capaz que en 4 años no se puedan, ojalá que sí, pero en una de esas nos toma los 4 años, 8 y 10 y más. Entonces, en lo inmediato, porque estamos en una crisis económica, venimos de una pandemia, entonces hay algo que ustedes estén impulsando que sea a corto plazo, que yo pueda decir, la reforma de la Constitución va a salir el día de los quesos y va a quedar como un poco mejor que la de Pinochet, siendo optimista. La reforma tributaria y la de pensiones, bueno, estamos ahí 4 años más, quizás 8. Y entonces, ¿en qué estamos para el ahora, donde la gente pobre está sin comida? Ahora la gente está comprando comida con tarjeta de crédito en el supermercado. Esa es la realidad de mi familia de Puente Alto. O sea, ¿qué estamos haciendo con la gente que está comprando comida con tarjeta de crédito?
Sí, claro, es un tema que de hecho se discutió bastante en el cónclave de Cerro Castillo cuando fuimos todas las fuerzas oficialistas con el presidente, los ministros, porque en definitiva, claro, me faltó mencionar un tercer aspecto, o sea, están las reformas estructurales por un lado, que nos demoran 8 años. Ahí quiero hacer un paréntesis, porque la reforma tributaria ya está avanzando en Hacienda, en la Cámara de Diputados. Yo espero que pensiones se despache este año, ojalá a más tardar a principios del otro, de todo el Congreso, ya, pero estamos en eso, no va, o sea, va a salir, espero que en un plazo razonable, ¿ya? Pero en paralelo, por supuesto que hay un tema de gestión económica que tiene que ver con lo que hace el gobierno, lo que impulsa el gobierno, y nosotros eso lo hemos planteado también, y yo creo que ha sido recogido, porque en definitiva hoy día se están adoptando medidas económicas, un paquete de medidas económicas justamente dirigidas a las familias que están sufriendo los efectos más duros de la inflación y sobre todo del alza del costo de los alimentos, porque ahí es donde golpea la crisis a las familias. O sea, obviamente ya nadie compra lo mismo con 30.000 pesos en la feria ni en el supermercado, entonces ahí se requieren recursos frescos y lo que ha hecho el gobierno, en particular ahora, bueno, ha aumentado el bono marzo, que es un aporte que es importante para muchas familias, se duplicó, se va a entregar una especie como, no se llama tarjeta de alimentos, se llama bolsillo familiar electrónico, que es un aporte que se va a depositar en la cuenta RUT de cada persona, de los beneficiarios, de 13.500 pesos por carga, ¿ya? Y por lo tanto, y que va a estar solamente destinado a comprar alimentos. ¿Ya? Entonces es un aporte que en el fondo nunca nada es suficiente, ¿sí? Yo creo que en eso estamos claros, pero sin duda que es un aporte que contribuye a mitigar los efectos de la inflación, del alza del costo de la vida en las familias de los trabajadores y trabajadoras que lo están sufriendo. Entonces está también el tema de los convenios con los medicamentos. O sea, hay un paquete de medidas económicas que el gobierno ha tomado además en un tiempo razonable, porque recordemos lo que hizo Piñera cuando vino la pandemia, que decretaron cuarentenas, pero la gente que no podía trabajar y no recibía ninguna ayuda. O sea, yo creo que acá también hay un esfuerzo de anticiparse a un año que se previene y no sé, ahí quizás nos podrá dar alguna luz respecto del programa económico este año. Pero el aceite hace 4 meses que vale más de 3.000 pesos el litro. Entonces, esas ayudas son focalizadas a una cantidad que ustedes saben el número de a cuánta gente va las personas. 1,5 millones de hogares. 1,5 millones de hogares. Sí. Y estamos los otros, los que no nos llega nada de eso, pero que igual compramos la comida a duras penas. Entonces, yo creo que estamos frente a una crisis que nos va a empezar después. Tal vez empeore. Sí, seguro creo que este año empeora, pero ya venimos en crisis. Mi familia, que son personas trabajadoras, no reciben ninguno de esos aportes y entiendo que hay ayudas, pero son focalizadas a los grupos que están, no sé, más empobrecidos que nosotros, pero igual las capas medias estamos, sí. Ese es el tema, porque las personas más empobrecidas no tienen tarjeta de crédito para comprar en el supermercado, porque no les dan crédito, ¿ya? Pero los que compramos con la comida con la tarjeta de crédito, todavía somos capas medias, tenemos acceso al crédito, nadie nos ayuda a nada. Y esa es una realidad que yo lo estoy padeciendo, pero no es que yo la voy a empezar a padecer en marzo. Eso me está pasando hace un año ya. Está complicado ahí, ¿no? No, sin duda, sí. Estamos en una crisis en curso y por supuesto que como digo, las medidas económicas siempre son insuficientes, nunca van a responder a todas las necesidades y por supuesto que en un contexto que también es de estrechez para el presupuesto fiscal, digamos, el gobierno ha resuelto focalizar estas ayudas en ciertos sectores, ampliándolo por supuesto, esto se ha ido ampliando desde el punto de vista de la cobertura, pero naturalmente que lamentablemente hay personas que quedan fuera de estos beneficios, pero yo creo que la idea también es que esta discusión no esté cerrada, sino que tengamos que esto esté en desarrollo, que exista una apertura para discutir justamente cómo llegar a aquellos sectores que hoy día están quedando fuera de este aporte económico. Claro. Y ahí, bueno, vamos a necesitar también entonces la reforma, y es como un círculo, ¿no? Vamos a necesitar de esa reforma tributaria, por ejemplo, para poder llegar a más sectores también y no focalizar tanto las ayudas. Es como un círculo al final, que en el caso de Piñera era muy viciado y en este caso podría llegar a ser más virtuoso si es que logramos convencer a otras y otros de que es importante esa reforma, digamos. ¿Quería decir algo, Hassan, que está ahí con cuando Hassan cruza las manos está es porque orando. quiere decir algo? No, está. Al final, el legado político de Sebastián Piñera fue venenoso, no solamente en el sentido que hizo mucho daño a familias de todo Chile, no solamente en la violación de derechos humanos, sino también en la calidad del debate público sobre cómo se construye ayudas. Porque hay un problema donde en una pandemia, donde todo el mundo literalmente están siendo afectados por esa situación de cuarentena, o sea, desde los multimillonarios
hasta los más pobres. Eso no ocurre mucho. Siempre dicen cuando hay una recesión económica, ya estamos todos sufriendo, pero es una mentira. La realidad es que de la pandemia realmente afectó a todo el mundo, ¿ya? Porque incluso uno puede ser uno de los reptilianos que hacen esos gestos así, y igual, porque además son viejos, arriesgarse de morirse de COVID antes de la llegada de las vacunas. Entonces, fue algo donde las ayudas tenían que ser completamente universales, porque todo el mundo estaba en una situación de necesidad. Y en ese momento, los irresponsables empezaron a focalizar, y eso de personas que hoy día se jactan de ser expertos, los que quieren escribir la Constitución, la estupidez de Ignacio Briones, que todavía lo tratan como si fuera un intelectual respeto, de focalizar ayudas de ingreso familiar de emergencia. Él es la persona, junto con Piñera, que tiene responsabilidad ahora que tenemos este problema con el sistema de pensiones mayor por los retiros, porque no querían hacer ayuda universal, que también ha generado una sensación muy real, de trauma en la población, donde dice, en momentos de máxima crisis, el Estado no va a estar. Entonces, esa demanda, como estamos todos con problemas y necesita una ayuda urgente, es parte también de, por eso la demanda de los retiros, porque uno no sabe lo que va a pasar en 6 meses más, la situación va a empeorar, Y todos te lo dicen que va a empeorar y uno dice, chuta, ya estoy mal. exactamente, 6 y meses lo que más como sabemos, el Estado no va a estar. Si uno quiere precisamente una reforma que, en este caso, estructural, que implica a largo plazo las cosas de verdad mejoran, que implica que las pensiones van a subir, que los salarios van a subir, que en el momento en que la situación económica mejora, uno puede empezar a vivir mejor. Probablemente no va a pasar porque nunca pasa. Y lo que hemos visto es mejor entonces si el gobierno va a ser irresponsable, si no nos van a dar las ayudas, que nos van a insultar con cosas como el ingreso familiar de emergencia, que además hay que postular y después va a ser un laberinto insoportable. No hagamos focalización, no hagamos cosas de largo plazo, saquemos todo lo que podemos de en este momento para protegernos frente a un Estado que nunca nos va a proteger. Y esa sensación, que es muy fuerte y muy real y es producto de lo que hicieron en el gobierno de Piñera, dificulta hacer la reforma a largo plazo que este gobierno quiere hacer. Claro. Es súper difícil decir, no podemos hacer más ayudas, porque no se puede aumentar la ayuda en este momento, porque va a poner en dificultad las cosas de largo plazo, pero es súper difícil decir eso a personas que ya están con problemas y además tienen la muy razonable actitud de nunca van a hacer cosas a largo plazo. Y sabiendo que hay otros que tienen las paredes forradas en plata y están negociando si les van a hacer o no la investigación a ellos, ¿cierto? Porque aquí sabemos que se han desfalcado todas las grandes instituciones, los valores de una Teletón completa, pero aparecen a cada rato. Y claro, pero para ayudar a los pobres, pucha, la pobreza siempre va a existir, los recursos nunca van a ser suficientes. Y con eso nosotros tenemos que pagar un gas. Yo pago un gas de 15 kilos, 20.000 pesos de mi barrio, y eso no... Hay un factor que puede ser la crisis económica mundial, pero también hay un factor que es la frescura. Y cuando a mí no me va a llegar ninguna ayuda, ni a nadie de mi familia, pero si me dan una tarjeta de 30.000 pesos y yo la voy a tener que ir a usar al supermercado de la esquina, en el fondo esa plata se la está llevando el fresco, que me está cobrando el triple por un kilo de arroz. Entonces tampoco es realmente, o sea, yo creo que es súper fácil decir desde ciertos lugares, los recursos son escasos siempre y no se puede ayudar a todos. Pero la verdad es que eso después explica que se pierdan las elecciones, yo creo, porque la gente después le dice que no a las propuestas de un gobierno que es indiferente. Tal cual. Qué complicado, estamos en una situación muy compleja. Por suerte tenemos algunos diputados que están haciendo la pega, se agradece todo el esfuerzo que está poniendo ahí diputado para por lo menos hacer comisión investigadora, mantener ahí el caso Torrealba en la primera abrir línea. Abrir las paredes y buscar dónde está la plata. Exactamente. Mira, si por último que nos digan a nosotros dónde están las paredes y nosotros vamos a picotear. Excelente. Sí, porque uno igual se pregunta. Yo igual iría. Sí, feliz. Me llevo con un montoncito. Un fajito por aquí, claro, por allá. Porque me alcance para pagar el colegio del año próximo, estamos. Diputado, muchas gracias por estar hoy día acá en La Voz de los que Sobran. No sé si quiere dar algún mensaje final. No, bueno, muchas gracias por
por invitarme, fue muy grata la conversación, harta polémica también, eso es muy bueno. Sí, es que hay que entrar Súper en bien, todo, hay eso, que, muy hay que bien, entrar a súper picar, bien. ¿cómo se llama? Me gustó. Entrar a picar se llama mi programa, ya Tal ven cual. por qué. Las paredes, claro. Y no, yo, mira, solamente para reforzar lo que estamos hoy día tratando de impulsar para que esto no pase desapercibido, porque hay Eso, mucha gente interesada claro. en que esto quede ya Que no se olvidado, hable más. que baje de rating, ¿ya? Yo creo que es importante invitar también a los parlamentarios y parlamentarias que son los que hoy día tienen la decisión de poder firmar esta comisión investigadora, y de verdad que yo hago la invitación también a parlamentarios de derecha. Yo creo que sin duda hay muchos parlamentarios de derecha que están dispuestos a colaborar en esta investigación y a que nosotros cumplamos con nuestro papel, que para eso nos eligieron, para cumplir un papel. Entonces, Exacto, recordemos que los diputados tienen dentro de sus atribuciones, digamos, fiscalizar al Poder Ejecutivo, a los distintos poderes del Estado, entonces es muy importante lo que están haciendo en esta ocasión. Hoy día a las 17 horas tenemos el programa Voces de la Salud, con grandes invitadas a nivel global y nacional y transmisión simultánea bilingüe en español e inglés. Mira por favor la cantidad, mira qué interesante. Hoy día van a hablar sobre el convenio 190 de la OIT y su aplicación en Chile. Y tremendas. Mira, Está hay Lorenza uno- Quesada. Sí, pues. Ahí está la Lorenza, está la Janet Jara, está el Andrés Giordano, que es el único varón, veo, entre medio de todas esas féminas. Muy interesante, pero Voces de la Salud es un gran programa, así que los invitamos hoy día a las 17 horas a conectarse. ¿Dónde va a estar este fin de semana? Este fin de semana que viene, Ya. el próximo viernes, estoy en Santiago en doble stand-up junto a Lady Garfia. Hacemos nuestro show de comedia el viernes 27 en Santiago, doble stand-up. Qué buena. Mucha contingencia política. Vamos a hablar de paredes con billetes. Vamos a hablar de acusaciones constitucionales porque nos caen mal. Vamos a hablar de todo eso que nos gusta con el Lady Garfia, y el sábado el mismo show lo vamos a hacer en Salamet Valparaíso. Así que para que sepan pero que qué- tenemos este show, que qué lo llevamos estupendo. vamos juntas, Santiago el viernes y sábado 28 en Valparaíso. Fantástico, vamos a estar atentas, atentes, por supuesto, siempre cuando se presenta la Lady Garfia y la Subo Paso. Ahí está el de Valparaíso, mira. Sí, Y ahí nota está que el Valparaíso. pelo siempre es muy distinto para evitar confusiones. Es la única Exactamente. manera de distinguirnos. La única forma que encontramos. Exactamente, muy bien me parece. Ahí está entonces, viernes y sábado pueden ver a Lady Garfia y Subo Paso en su show Rostros. Y por supuesto también pueden escucharla a través de Spotify y en YouTube en Entrar a picar. Entrar a picar. Entrar a picar. Muy bien. Listo, pues con eso nos despedimos. ¿Tenemos entradas? Tenemos, sí, que regalar esta obra sobre Pedro Lemebel, Y que está claro. en el Cine Arte Alameda. Muy Sí, bien. Las vamos. que La es obra una Polución. compañía que es súper conocida en Argentina, pero a este lado de la cordillera no Ahí tanto. está. Mira, Polución en el Centro de Arte Alameda participa con el hashtag Polución este fin de semana, y a través de redes sociales entonces vamos a dar los ganadores de una entrada doble para este 24 de enero a las 20 horas. Ahí está. Así que la vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales para que se conecten. Muchas gracias. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Únete a la resistencia en la voz de los que sobran.cl. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Un abrazo. Chau, 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 chau.